El relato de hoy nos cuenta allí en Marcos capítulo 6 que los discípulos venían con gozo a contar a Jesús el resultado de lo que ellos habían salido a hacer. El Señor los había mandado a predicar el mensaje del reino y los discípulos venían con gozo. Los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban y entonces ellos tenían gran gozo de ver cómo Dios había obrado a través de sus vidas. Pero cuando vienen allí con el Señor Jesús, dice que se encuentran con una noticia no muy agradable. Juan el Bautista, aquel antecesor del Señor Jesucristo, había sido decapitado, había sido muerto. Entonces se encuentran con dos momentos allí difíciles. Uno, la muerte de Juan, y otro, la alegría que ellos traían. Allí se encuentran en un momento difícil. Sin embargo, el Señor, que es Señor, y que su propósito precisamente es extender el reino y hacerlo con cada uno de nosotros, y en ese tiempo con sus discípulos. El Señor los llama aparte a sus discípulos y seguramente los alienta. Seguramente le da un mensaje de fortaleza. Porque estas eran circunstancias que seguramente se seguirían presentando y ellos debían permanecer firmes ante cada circunstancia difícil. Allí los llama el Señor aparte, pero no mucho tiempo, porque la multitud logra encontrar a Jesús y se agolpa para escucharlo. Mucha gente, miles de personas, dice aproximadamente 5.000 hombres, imagínense, multiplicado por sus esposas, sus hijos, una gran multitud. De tal manera que dice el relato bíblico que estaban como ovejas sin pastor, dispersos. Y el Señor no tiene menos que compadecerse de ellos, como siempre lo hace nuestro Señor. Mirando la multitud, se compadeció de ellos y comenzó a enseñarles acerca de este tiempo del reino y de enseñarles lo que Él había venido a enseñar. Pero el tiempo pasaba, la hora se avanzaba y se hacía oscuro. Entonces esa cantidad de gente todo el día sin comer estaba pasando un tiempo tal vez difícil, con necesidad. Y entonces el Señor, que sigue mirando la necesidad de la gente, como siempre ve la necesidad, y precisamente a eso vino, a suplir toda necesidad, el Señor llama a sus discípulos y les anima: denle ahora a ustedes de comer. Un poco difícil salir a comprar mercadería o comida para tanta cantidad de gente. Sin embargo, el Señor los anima y le dice: ¿qué es lo que ustedes tienen? Dice: nada más tenemos que 5 panes y 2 peces. Bien, eso me alcanza, dice el Señor. Hagan sentar la multitud. Y el Señor bendice los alimentos y los multiplica de tal manera que envía a sus discípulos a repartir ese pan y esos peces multiplicados, y sobra, dice, sobran 12 canastas llenas, precisamente una para cada uno de sus discípulos. El propósito del mensaje de hoy es que podamos comparar. Es que podamos comparar aquella historia con nuestra historia hoy, porque las historias se repiten, porque la necesidad del mundo se repite, porque la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer se repite, y la obra de nosotros, sus discípulos, también debe ser importante. Dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho,
y lo que habían enseñado. Ahí es el momento cuando vienen con gozo y se encuentran con el Señor. Miremos primero una enseñanza para cada uno de nosotros en este tiempo. Los apóstoles habían testificado sin descanso, de tal manera que venían agobiados, dicen, por eso el Señor les promete un descanso. Fijémonos algo importante, siempre que Dios se va a manifestar, lo hace con alguno de nosotros, lo hace con algunos de sus discípulos en este tiempo. ¿A cuántos de nosotros en este tiempo, en este año que estamos viviendo, a cuántos de nosotros hemos visto el obrar de la mano de Dios? Nos hemos puesto en las manos de Dios. ¿Cuántos nos hemos puesto en las manos de Dios y estamos viendo el obrar del poder de Dios? ¿Cuánto esfuerzo? En verdad, ¿cuánto esfuerzo nos demanda mantener vivo el testimonio en estos tiempos? ¿Cuánto esfuerzo a muchos nos demanda mantener la congregación de los hermanos en la iglesia? Esto demanda tiempo, demanda oración, demanda mucho esfuerzo. Pero por la gracia del Señor, este esfuerzo nos da las fuerzas para hacerlo y como los discípulos nos causa gozo. Yo recuerdo una canción, decía, gozo da servir a Cristo. Es verdad, da gozo servir al Señor. Con cuánto gozo, al igual que sus discípulos, podemos hoy contar de los milagros que el Señor está haciendo, de la sanidad que el Señor ha producido en algunos hermanos, de la provisión que el Señor está haciendo, del trabajo que muchos hermanos tienen a pesar de lo difícil de las circunstancias. La iglesia se levanta, la iglesia se reúne los días de semana, la iglesia ora y el Señor obra poderosamente. ¿Cuántos cambios está haciendo el Señor en este tiempo en personas, en familias cristianas y aún no cristianos a los que podemos alcanzar con el mensaje? Esto nos trae alegría. Pero dice el pasaje que se encontraron con una situación difícil. El rey había mandado a matar a Juan el Bautista y ahí se encuentran con un pero. Siempre aparecen los pero gloria a Dios que Él es superior a todas las circunstancias difíciles que puedan pasar. También la iglesia en estos tiempos está pasando momentos difíciles. También la iglesia en estos tiempos con dolor podemos ver y podemos escuchar que ocurren cosas. ¿Cuántos mensajes de pedidos de oración nos llegan permanentemente? ¿Cuántas familias tenemos que decir con respeto a hermanos y a familias que están sufriendo momentos difíciles? ¿Cuánto respeto debemos tener a hermanos, a familias que están pasando momentos difíciles? Estas circunstancias a muchos desaniman. Se habían desanimado los discípulos. ¿Cómo no desanimarnos a veces por circunstancias difíciles? Pero qué importante es que en aquel momento de las circunstancias difíciles, allí estaba el Señor. Y entonces el llamado del Señor a sus discípulos, dice el verso 31, y el Señor le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Venid aparte y descansad un poco. Fue el llamado del Señor alentando a sus discípulos. Hoy a la iglesia el Señor llama de la misma manera, queridos hermanos, los que estamos trabajando, los que tal vez sintiendo lo difícil del tiempo están sufriendo y están logrando superar situaciones difíciles. El Señor nos llama, vengan y descansen un poco. Él tiene palabra de vida, Él tiene palabra de aliento.
dice que allí los discípulos se alejan y entonces el Señor los alienta. ¿Cuál es el consejo para que podamos nosotros en este tiempo hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer? Debemos tomar cada día de su mano, debemos tomarnos cada día de la mano del Señor y debemos estar dispuestos a fortalecernos en el Señor. No debemos alejarnos, querida iglesia. En este tiempo que muchas situaciones tal vez nos animan a alejarnos, no nos congregamos, no estamos cerca de los hermanos y entonces perdemos esa comunión que es tan importante como cuerpo, como reino. No permitamos que el enemigo o las circunstancias nos alejen. Porque si estamos cerca del Señor, cerca de su palabra, en oración, no vamos a caer. Confiemos en la palabra del Señor. El Señor dice en Romanos 8:36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Querida iglesia, nada nos separará del amor de Dios, ni las circunstancias más adversas que se nos presenten podrán apartarnos del amor de Dios. Ahora, el Señor está alentándonos y mostrándonos una realidad a la iglesia. El Señor está obrando, pero las circunstancias vienen y el Señor quiere alentarnos y nos alienta a nosotros como iglesia. Nadie nos separará del amor de Dios, pero hay otra realidad y es la que vive el mundo. Es la que vive tu amigo, tu vecino, el que no conoce al Señor. Ese verdaderamente está pasando momentos muy difíciles y no puede mirar, no puede alzar sus ojos a los cielos como alzamos nosotros. No tiene de dónde pueda venir su oportuno socorro. Y entonces allí está el Señor, cuando sale y ve la multitud, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor sigue siendo el mismo, el Señor sigue mirando la multitud, el Señor sigue trabajando y pensando en reino, y pensando en la salvación de todo aquel que venga, y va a usarte a vos y va a usarme a mí. Pero esa gente verdaderamente está sin consuelo, esa gente verdaderamente están enfermos, esa gente están verdaderamente sin dirección, y como dice la palabra, como ovejas sin pastor. Sabemos lo difícil que podría ser a un rebaño no tener pastor. Así se encuentra el mundo, así lo mira Dios. Y así Dios quiere que vos y yo miremos al mundo que se pierde. Frente a esta realidad del mundo, el Señor invita, como invitó ayer a sus discípulos, denles ustedes de comer. ¿Cómo que vayamos y compremos por 200 denarios? No es esta la historia. No es comida del alimento diario que el mundo necesita. El mundo necesita el alimento que es Cristo. El mundo necesita para satisfacer su necesidad el agua de vida que tiene Cristo, el alimento que es Cristo. Nosotros en este tiempo somos los únicos responsables y capacitados para dar de comer al mundo. Somos los únicos que podemos llevar palabra de vida eterna. Es más, dice la palabra, que somos Cristo andando en la tierra, en este mundo. Todavía, querida iglesia, aunque a veces creamos que no es así, aunque a veces alguien nos haga creer que no es así, todavía hay libertad. Todavía la iglesia está en libertad.
Nadie está persiguiendo la iglesia en este tiempo. Entendamos los propósitos de Dios. Nadie se ha levantado a perseguir la iglesia. La iglesia no está en persecución. La iglesia no está atada. El solo hecho que no podamos congregarnos por circunstancias que no son necesarias no quiere decir que el poder de Dios haya menguado. No quiere decir que la iglesia está atada. No quiere decir que tenemos que quedarnos en casa encerrados sin hacer nada. Ya lo dijimos otras veces. Tenemos medios para alcanzar al mundo, para alcanzar a nuestro amigo, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro hermano. Miremos objetivamente, y este es el propósito de Dios y es lo que quiero transmitir. Debemos mirar objetivamente lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios te necesita, querido hermano. Dios me necesita. Hay una multiplicación que tenemos que hacer en este tiempo. Dios te necesita para extender el reino. El Señor mandó, antes de irse, mandó a la iglesia: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y le dio señales que iban a ocurrir para todo aquel que creyese. Hay señales que todavía se cumplen a través de tu oración, a través del mensaje que puedas dar. El mundo necesita sanidad, el mundo necesita Cristo, y nosotros somos los únicos que tenemos en nuestras manos y tenemos en nuestros labios el mensaje de salvación. El Señor no te pedirá más que lo que tienes en tus manos. Allí le dice a los discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Y dividedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. El Señor te dice a vos, querido hermano, que hace tiempo estás en tu casa, tal vez sintiéndote incapacitado para hacer. El Señor te dice: ¿qué tenés en tus manos? ¿Cuál es el don que el Señor te dio? Y Señor, no tenemos más que 2 peces y 5 panes. Con eso me alcanza, dice el Señor. Démenlo, yo lo voy a multiplicar. Querido hermano, y este es el llamado, en verdad quiero que llegue a tu corazón. No es el tiempo para que 4 o 5 o 10 se esfuercen por toda una iglesia. Es el tiempo que el Señor quiere que vos te esfuerces y que des lo que tienes en tus manos. Porque el mundo se pierde, porque cada uno que se lo lleva a la enfermedad y no tiene Cristo se va al infierno. Y querida iglesia, está en tus manos y está en mis manos rescatar al menos del infierno a todos aquellos que se van en este tiempo. Tu oración tiene poder. Querido, la oración tiene poder. Acércate o desde tu casa con un llamado por teléfono, ora por alguno. Podés ayudar, podés consolar, podés escuchar a cuantos en este tiempo. Fíjate, dice 2 Corintios capítulo 1, dice: el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a otros que se encuentran en las mismas. Tal vez te preocupaste: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué en casa está pasando esto? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué la enfermedad anda rondando y casi que me toca? Querido, si no ocurrieran estas cosas no podríamos entender a otros. El Señor permite circunstancias difíciles para que nosotros podamos entender a otros y salir a consolar a otros. Fíjate, para terminar, dice que recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas. Una cesta para cada discípulo. Querido, este es el poder y el milagro de Dios. Cuando te pones en las manos de Dios, no te deja Dios desamparado. Dios te va a proveer. Dice
el pasaje tan conocido: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si te propones a buscar, a hacer la voluntad de Dios, a alcanzar a aquel necesitado, a darle de lo poco que tenés, a darle de tu tiempo, a darle tal vez de la ayuda que él necesita, alcanzarle algo a alguien que necesita, el Señor no te va a dejar desprovisto. La palabra dice que dando se recibe, y esto tenemos que aplicarlo en este tiempo. Anda a dar, da de tu tiempo, orá por alguien, y vas a ver cómo al final vas a recoger, como estos discípulos, cada uno se llevó a su casa la provisión que el Señor tenía. Este es el tiempo, querida iglesia. Esto es lo que el Señor está queriendo que aprendamos en este tiempo. Hoy vamos a hacer memoria de esta, la voluntad del Señor. Que el Señor te bendiga, iglesia.